Bien, 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 muy buenas tardes. Acá ya es tarde, 8:13. Profeta de Silicio comunicándoles una segunda parte del video anterior. El video anterior les hablé acerca de mi religiosidad y mi manera de practicar el don de lenguas ejercido por las iglesias evangélicas. Y bueno, así es que para explicar bien cómo es esto del don de lenguas. El don de lenguas, por lógica, pensaríamos que es otro idioma, por ejemplo, un idioma conocido, pero que no ejercemos. Por ejemplo, el inglés, el francés, el ruso, cualquiera de ellos, no. El hablar en lenguas se trata de lenguas angelicales, lo que la iglesia denomina lenguas angelicales o angélicas. O sea, es un idioma totalmente desconocido, con palabras totalmente desconocidas, que están diciendo un mensaje que también es desconocido, porque todo es desconocido. A menos que haya un intérprete de lenguas, en ese caso sí, el mensaje sería conocido. Bien, es curioso, porque todas las veces que yo hablé en lenguas, las pocas veces lo hacía para mí, lo hacíamos en un momento de la reunión o culto, llamado también culto, en que practicábamos una intimidad de adoración con Dios. Al practicar esa intimidad de adoración con Dios, yo me encontraba que de golpe empezaba a hablar unas palabras extrañísimas, desconocidas por mí y por el resto de la humanidad. Ahora, la manera en que yo lo hablaba, lo decía, tenía un tono, muchas veces era afirmativo, otras veces era de interrogación. O sea, me daba cuenta que yo hablaba y hacía preguntas, pregunta tras pregunta, y podía hablar minutos así, porque realmente me había embebido en ese hablar en lenguas, en esas lenguas angélicas o en ese estado de comunicación. Así es que yo hablaba en lenguas y afirmaba, adoraba, preguntaba, hacía de todo con las lenguas. Pero yo sabía que interiormente había un producto, algo me estaba produciendo esto hablar en lenguas, porque entendíamos o interpretábamos en la iglesia que era para eh, una enseñanza superior que uno recibía, que no sé, la recibiría en el alma o en el espíritu, pero no en una forma mental. Entonces ahí estábamos recibiendo el don de lenguas. Eh, qué curioso. En ese tiempo, años 90, principios de los 90 sería. A ver, sí, un poco más. Quizás 96, 95 por lo menos. Bien, en ese momento la iglesia bautista se apegó mucho a lo que era la iglesia pentecostal. Claro, ellos eran los ministradores de la manifestación o en ese momento lo que se llamaría avivamiento espiritual. Permiso, le voy a abrir al gato, ahora vengo. Ahora sí. Les decía que era un avivamiento espiritual. La iglesia lo tomaba como un avivamiento espiritual. Y todos estábamos embebidos en ese avivamiento. Claro, todo esto produjo un cisma dentro de la iglesia evangélica en general. Las distintas denominaciones hicieron un cisma. Porque claro, este nuevo conocimiento en la práctica se ejercía con, digámoslo así, lo que ellos manifestaban, un gran poder. ¿Por qué? Porque obtenían resultados. Si usted iba a la iglesia ahora, la iglesia tenía milagros en el momento. Sucedían ahí delante de la cara de todo el mundo. Y usted lo podía ver. Pero claro,
la hegemonía natural ortodoxa de la iglesia, de las distintas iglesias, se oponían a cambiar su estructura de fe, que era una fe muy lógica, que abrazaba un dogma muy imponente, importante, y de golpe venían estos que parecían en ese momento pentecostales. Y claro, esto produjo un cisma dentro de la iglesia evangélica muy, muy grande. O sea, había pro y había antes. Estaban los que creían en el avivamiento y en la renovación. Estaban los que creían en la renovación, también se llamaba así, avivamiento o renovación, porque había un renovar espiritual. Entonces estaban los que creían y los que no creían, y obviamente la detestaban muchos de ellos. Así que la iglesia se dividió en esto y se complicó, y bueno, usted sabe cómo es el ser humano. La heterodoxia natural, normal del planeta nos impide acercarnos a una verdad, por simplemente mantener una forma o un estilo adoptado como el verdadero. Bien, en ese tiempo empezamos a asistir a algunas campañas de fe evangelísticas que hacía el pastor Carlos Anacondia, un pastor de origen pentecostal que hoy tiene 78 años de edad. Y este pastor hacía grandes milagros, importantes milagros, imponentes milagros. Ahora bien, se hablaba incluso de que en algún momento el pastor Carlos Anacondia había resucitado un muerto. No sé si es verdad, si no es verdad, pero se habla de eso. O sea, un hecho trascendental de esas dimensiones tiene que haber ocurrido en algún lugar al respecto de algo. Bien. Me estoy distrayendo con esto de resucitar a un muerto, pero vamos a volver a lo que mencioné el video pasado, de este don de hablar en lenguas. El asunto es que el pastor Anacondia, en lo mejor que estaba predicando, se ponía a hablar en lenguas. Y en lo mejor que él predicaba, decía una frase en lenguas. Siempre era la misma. Arra benerraque, arra benerrae. Y seguía predicando que esto, aquello y lo otro, que Dios, el Espíritu Santo, lo que sea. Y decía, arra benerraque, arra benerrae. Y seguía predicando que esto, que la gloria a Dios y todo eso. Y de golpe salía, arra benerraque, arra benerrae. Y ese era su don de lenguas. Qué curioso. A mí me parecía que era una muletilla. Realmente en ese momento me parecía que era una muletilla verbal que lo utilizaba, no sé para qué, pero lo utilizaba. Y hoy la transformo un poquito más y dándole el beneficio de la duda a esa muletilla espiritual, pienso que quizás era sí una muletilla, pero no era verbal. Y realmente era espiritual. Esta muletilla es que a él le generaba algo en su interior, en su espíritu, en su alma, que lo llevaba a otras dimensiones, lo transportaba, lo elevaba y lo hacía crecer en su afán de predicador que él era, para predicar su mensaje. Entonces, bajo esta interpretación de lo que era su Arrabenerraque, Arrabenerray, yo sí acepto su don de lenguas. ¿Por qué? Porque claro, yo era un hombre que hablaba, preguntaba, dialogaba con el don de lenguas. No sé qué, pero dialogaba. Y este pastor siempre decía lo mismo y era un hablar en lenguas. Nunca lo entendí, tampoco me importó mucho, la verdad. Pero es así. Y hoy lo interpreto totalmente distinto. Como le digo, quizás en una forma espiritualmente de animarse o de acrecentar su afán de predicador. Y yo tendría también mi forma de acrecentar de esta manera mi espiritualidad, mi predicación, lo que fuere. Pero ¿sabe qué pienso ahora? Pienso que si todo esto no será un producto cerebral nada más,
si todo esto no perteneciera a nuestra mente, si realmente no es un sitio donde la cabeza se sitúa de otra manera y analiza las cosas de otra manera y se manifiesta de otra manera, en las que el ser humano no tiene por qué estar consciente, porque tampoco tiene mucho que aprender. Quizás tiene que expresarse de esa manera, para de alguna manera su mente entender que está ejerciendo algún tipo de espiritualidad al respecto. Pero bueno, la verdad es esta, No sé si existe el don en lenguas, pero sí sé que hay un lugar, hay un sitio donde el cerebro se coloca en otra dimensión, donde el cerebro trabaja otras revoluciones, donde se mueve de otra manera y empieza a captar aspectos desconocidos de la misma raza humana. Me quedo con esto. Me quedo con esto por la espiritualidad que estoy adoptando en estos tiempos y que estoy entendiendo. Y es una espiritualidad que dice, pregona como dogma de fe, digámoslo así, lo digo así, no sé cómo decirlo, que todo es mente. Y esto es lo que pregona el budismo. Todo es mente. Todo es mente. Y me quedo pensando en esto de que todo es mente. Quizás lo que creíamos nosotros que era hablar en lenguas angelicales o angélicas, realmente era un sitio donde la mente se colocaba en otro sitio, en otro lugar, y empezábamos a hablar de una forma desconocida, porque simplemente la mente, el cerebro, estaba trabajando de otra manera y estaba empezando a abarcar lugares desconocidos. Entonces, el cerebro tenía que expresar de alguna manera lo que estaba recibiendo en su interior. Y en su interior estaba recibiendo eso, lenguas angélicas. La mente de ese momento, de ese 90, 92, 95, lo estaban entendiendo de esa manera. Era una espiritualidad que estaba ejerciendo y estaba tomando esos caminos. Qué interesante, qué interesante. Esto de hablar en lenguas para mí es interesante, porque ¿dónde quedó entonces la lengua angélica? ¿Dónde está el idioma desconocido? Quizás no sucedía eso. Quizás el cerebro se trastabillaba constante y continuamente y armaba frases inimaginables, las rompía, las cortaba y las volvía a armar de otra manera. ¿Entiende? Si yo, por ejemplo, digo que, escúcheme, ¿entiende? ¿Entiende? Eso es una imitación de mi hablar en lenguas. Así hablaba yo. De esa manera me expresaba. ¿Qué estaba haciendo? Estaba practicando algún tipo de espiritualidad elevada en la que quizás no estaba diciendo absolutamente nada ni recibiendo ninguna lengua angélica de ningún lado. Simplemente que mi mente se había formado, generado y armado en ese sitio de espiritualidad donde creía una cosa a tal punto que la empezaba a ejercer de esa manera, porque esas facultades tiene el cerebro, de generar un pensamiento y trabajar en ese pensamiento. Por ejemplo, hace poquito sé que lo voy a ofender con esto, pero nos metieron en la cabeza que hay una gran pandemia, una gran enfermedad donde todo el mundo se muere y fue armada. Fue una pandemia armada, preparada para que la gente muera de golpe. Pero realmente hoy se entiende que es una enfermedad común y corriente, que tiene los síntomas son tan amplios y tan naturales que puede ser desde un resfriado, un dolor de espalda, un dolor de cabeza. Lo único extraño que tiene es esto de que
usted no siente, no tiene gusto, perdió el gusto. Que quizás seguramente habrá más de una enfermedad que perdés el gusto o algo así. O perdés el olfato. Pero realmente de moderno, de extraño, de distinto no tiene nada. O sea, te llevaron a modificar tu cabeza, a solidificarla en un sitio donde hay un gran temor por una gran amenaza y vos te lo creíste. Después vino un doctor que afirmó que esto era una gran pandemia, aparte de la enfermedad de esta gran pandemia, y entonces sí, vos tenés esta enfermedad. Claro, te lo dijo el facultativo, que viene con su trajecito, con su uniforme, y que tiene un título en la pared que lo avala para ser facultativo, y te dice, sí, usted tiene esta gran enfermedad. No te quedan más razones que creerla a él. Después con el tiempo te enterás que hay una plata para ese doctor, también te enterás que una ministra, como la ministra Bisotti, dijo que tengas lo que tengas, lo dijo así, tendrás esta enfermedad pandémica hasta que se demuestre lo contrario, una cosa como que no había escapatoria, era o tenés esta enfermedad o tenés esta enfermedad. ¿Y sabe qué? Si quiere usted la tenía, era como el don de lenguas. Si quiere usted lo tenía y con esta enfermedad es igual. Si quiere usted la tiene. Pero realmente no creo que exista una gran enfermedad pandémica. Creo que todo estaba preparado para que esta gran enfermedad pandémica sucediera. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a enfermar de eso y le mandaron a hacer, según la Organización Mundial de la Salud, usted tenía que hacer exactamente lo contrario de lo que están haciendo hoy, porque se dieron cuenta hoy tarde que ese no es el camino, ¿entiende? Estaba todo preparado, porque la OMS le dijo a todo el mundo, hace esto, che. Y de esa manera murió mucha gente muy de golpe. ¿Qué planeta que tenemos? ¿Qué planeta que tenemos? Con lenguas o sin lenguas, con pandemias o sin pandemias. Yo le voy a pedir que usted sea una persona íntegra, honesta y leal siempre. Y que sea íntegro y honesto y leal consigo mismo. Porque si no, nos vamos a ir al tacho de esta manera. Es una forma en que estamos haciendo las cosas realmente mal. Realmente mal. Bien. Me quería quedar acá con esto de las lenguas. ¿Sabe qué? Calculan que el ser humano hace 200.000 años que descubrió los sentimientos, que descubrió que sentía. Y hasta hace 200.000 años manejaba todo con una gran energía, pero desde hace 200.000 años, maneja todo con la energía del sentimiento. Entonces nacieron los sentimientos en el ser humano. Nacieron los sentimientos. Hace unos 60.000 años se entiende que nació el razonamiento. Ahora hay que abrirle al gatito. Hay que ser bueno con los animales y yo estoy siendo muy bueno con mi gatillo. Bien, le decía que hace 60.000 años nació el razonamiento en el ser humano. Nació el razonamiento. Y hace 40.000 años se entiende que el ser humano nació, en el ser humano nació el símbolo. O sea, una simbología que hoy repercutió en muchos tipos de lenguaje, muchas lenguas. Pero nació primero el sentimiento, después nació el razonamiento y después el lenguaje. Y llevamos 40.000 años de trabajar con esta simbología. O sea, en los pasos que estamos dando, a la velocidad que estamos yendo, ¿cuánto nos faltará por aprender? Y quizás llegue un momento en que no recibamos lenguas angélicas, que simplemente entendamos que
hablamos con una voz interior y nos expresamos de una manera extraña, distinta, porque nuestro espíritu está trabajando en nosotros. Y de esa manera crecemos nosotros espiritualmente. Yo me animo a decir que tenemos que empezar a ver este planeta de otra manera. Tenemos que verlo de otra manera. No corresponde verlo como lo estamos viendo, porque lo estamos viendo con uno de los ojos cerrados. Tenemos que aprender a verlo de otra manera y entendiendo que todo es mente, como pregona el budismo. Al final me quedo con esto. Este hombre que existió, el budismo no es mitología, es verdad. Se sabe, incluso se llega a especular sobre el lugar en el que yace Buda, en el que falleció y murió y está Buda. Porque él no resucitó. Jesús sí resucitó, pero no resucitó. Ahora qué interesante, porque este hombre que empezó a predicar que todo es mente, a este hombre se acercó el único Hijo de Dios que sí resucitó y le dijo, y se dedicó a seguir su camino y su palabra y su entendimiento. Me quedo con la imagen de un Jesús yendo a la mañana a orar muy temprano al monte de Getsemaní o algún otro lugar. Él se apartaba en la mañana muy temprano porque iba a orar. Y yo me pregunto, ¿era orar únicamente? ¿Era orar? ¿O era reflexionar, meditar? ¿Alguna práctica de yoga quizás? ¿Qué hacía Jesús? No sé. Pero me quedo con la imagen y la idea de que todo es mente. Y cada vez me cierra más esta idea de que todo es mente y de que todo nos va a cambiar la vida, porque todo evoluciona. Así como hace 200.000 años nació en el ser humano los sentimientos, después hace 60.000 años nació en el ser humano el razonamiento, y luego a los 40.000 años nació en el ser humano el símbolo. Y nuestra mente va a seguir evolucionando, porque estamos en el proceso, en el camino de crecer, de medrar, que es una palabra que no utilizamos. Medrar quiere decir desarrollarnos, y estamos en el camino de desarrollarnos. Bien, les dejo esto por acá, hasta aquí nomás. Con el arra benerra que arra benerrai, o con las palabras raras que yo hablaba, pero el cerebro trabaja otras revoluciones cuando le damos un espacio, un lugar determinado para que él trabaje. Suscríbete, ya tengo 20 suscriptores, estoy creciendo despacito, pero estoy creciendo. Suscríbete a mi canal Profeta del Silicio y te vamos a ir avisando en cuanto suba otro video continuamente, porque no pienso parar, porque pienso seguir aprendiendo y sigo aprendiendo cosas maravillosas. ¿Sabés qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí hoy? Una enseñanza magnífica, inagotable sobre el Génesis bíblico. Lo voy a dejar acá, pero los judíos nunca van a creer en el cristianismo, jamás pueden creer en el cristianismo, porque los judíos manejan un idioma hebreo que lo leen con palabras hebreas y lo que están diciendo los cristianos no dice nada que ver con lo que dice el Talmud, con lo que dice el Pentateuco, con lo que dice la Bereshit, el Génesis. No tiene nada que ver. Le estamos agregando palabras, el cristianismo le agregó palabras al verdadero hebreo y dicen cosas que Dios no dice. Entonces el hebreo seguramente escucha eso y dice, no, pará, estás loco. ¿Cómo te va a creer? Si sos un bruto e ignorante, hablando grandes verdades sobre grandes mentiras. Así que el video que viene te voy a explicar muy claramente cuál es la verdad del Génesis. Te va a encantar, te va a encantar. Quizás en 2 días, 3 días,
ya lo tengo, porque yo estoy muy motivado a hacerlo ya. Es impresionante la enseñanza que recibí con esta palabra. Buenas noches, no dejes de suscribirte a Profeta de Silicio. Que tengas un excelente sábado. Chao, chao.